Kaixo, egunon denoi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Vivanou, organizado desde la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto y el Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Hoy vamos a tratar un tema de tremenda actualidad e interés, como es el uso de la IA. Tenemos hoy para ello un ponente de excepción, el doctor Julio Mayol. Voy a tratar de resumir brevemente su currículum, aunque es complicado hacerlo. Desde el 2010 ejerció como jefe de sección de cirugía general en el Hospital Clínico San Carlos, el que ocupó el puesto de director médico entre 2016 y 2023. Entre 2010 y 2023 fue director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y hasta mediados del año 2024 fue patrono y vicepresidente de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos. Ha sido miembro del comité editorial de el BJS, revista desconocida como British Journal of Surgery, incorporándose en el mes de abril del 2015 al Consejo de Dirección. Desde junio del 2018 es secretario de la British Journal of Surgery Company, desde donde trabaja junto con el resto del comité ejecutivo en avanzar y mejorar la formación de los cirujanos y para difundir el conocimiento de nuevos y mejores métodos de enseñanza y practicar la cirugía. En 2020 fue nombrado editor de la revista Surgery, una de las más prestigiosas publicaciones dedicadas a la investigación quirúrgica a nivel mundial. Es catedrático de cirugía, fisiopatología y propedéutica quirúrgica y patología quirúrgica. Y también dirige el máster de formación permanente de la gestión de pacientes GESPA. A partir del 1 de enero del 2025 es director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos. Hay que agradecerle especialmente que haya hecho este break, ¿no?, en el camino, porque acaba de llegar hace poquito, acaba de aterrizar en Oviedo y se conecta precisamente desde allí, ¿no?, desde el aeropuerto, Julio, con lo cual agradecerte doblemente el poder tenerte con nosotros. Nos va a presentar la ponencia titulada ¿Me va a afectar a mí profesionalmente la IA generativa? Gracias, Verónica. Como no podía pasar de otra manera, primero gracias por tu amable presentación. Se ha desconectado justo en el momento después de estar esperando que tenía que presentarme, pero creo que no va a haber problema, que lo voy a poder hacer. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Espero poder hablar sobre un periodo de 35 o 40 minutos. Si hay alguien que quiere interrumpirme, no tengo ningún problema, pero lo normal es poder hablar después de la presentación para hacerlo un poco más cómodo. Voy a compartir mi presentación de nuevo. Espero que no haya problemas para visualizarla y si te parece, empezamos. El reto que me planteó Verónica, bueno, el reto que todos nos planteamos en este momento es el de imaginar, pensar, analizar y comprender cómo la inteligencia artificial y específicamente la inteligencia artificial generativa, que es un subgrupo dentro de esa palabra o de ese concepto tan amplio, ¿no?, como la inteligencia artificial, que además no es un muy buen concepto, pero bueno, es el que llevamos utilizando a lo largo de décadas y más en los últimos años, cómo eso nos va a afectar profesionalmente. Y hay que tener en cuenta que los seres humanos, pese a que lo intentemos, no podemos diferenciar muy bien qué parte es social, qué parte es personal y qué parte es profesional. Porque la inteligencia artificial generativa nos va a afectar profundamente, no solo como individuos, sino como sociedades. Nos va a afectar socialmente y eso, evidentemente, tiene implicaciones en nuestro ejercicio profesional, que ocupa una larga parte tanto de nuestras preocupaciones en la formación, cuando todavía no hemos llegado a trabajar, como en el desarrollo continuo a lo largo de del desarrollo de nuestra profesión. Para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Y luego mencionaremos más específicamente lo que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas. Podemos hablar luego de una disciplina, de las ciencias de computación, pero básicamente una definición muy simple, pero que representa además muy bien el momento actual, es que la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas que se convierten en seres, y esto que digo no es algo menor, se convierten en seres. Luego discutiremos si sintientes o no, podemos discutirlo, pero se convierten en seres capaces de simular, insisto en el concepto simular, los procesos cognitivos que son propios de nuestra especie. El objetivo de todo el desarrollo de la inteligencia artificial es crear máquinas que desarrollan nuestras mismas capacidades y nuestros mismos procesos. Y os dejo simplemente una pregunta para que reflexionéis, no a lo largo de esta conferencia, sino a lo largo de los próximos días,
semanas, meses o años. ¿Por qué los seres humanos queremos desarrollar máquinas que simulan nuestros procesos cognitivos? Esto viene de tiempo atrás. Podemos hablar de los tiempos en los que Ada Lovelace, probablemente no suene como Ada Lovelace, pero si os digo que se llamaba Augusta Ada Byron, ya os sonará mejor, cuando Ada Byron, Lady Lovelace, la hija de Lord Byron, es educada por su madre en las matemáticas para no ser como su padre. Nunca le llegó a conocer o a reconocer porque la abandonó cuando tenía 5 semanas. La educa para ser de manera totalmente diferente a su padre y de hecho ella empieza a pensar en máquinas que pueden hacer procesos cognitivos propios de los humanos, probablemente influenciada por la pérdida de la figura paterna. De hecho, para Ada fue tan importante esa pérdida que eh, cuando muere con 34 años como consecuencia de un cáncer de útero, pide ser enterrada junto al cadáver de su padre, que había sido traído desde Grecia a España, perdón, España es al Reino Unido, había pasado por España, había pasado por el sur de España. Y lo que ella intentaba es escribir código que replicara el funcionamiento de una persona que había perdido. Pero es posteriormente con Alan Turing, con este señor que tienes aquí, cuando por primera vez alguien se plantea si las máquinas pueden pensar. Este es un famoso artículo del año 1950, tiene una vida entre el año 30 y el 50, en la que ocurren diferentes vicisitudes, eventos. Conoce a Christopher Morcom, Christopher Morcom muere, los dos quieren estudiar matemáticas, él está muy interesado junto con Christopher en la representación simbólica del pensamiento y cómo los seres humanos razonamos, utilizamos símbolos para representar nuestros procesos cognitivos. Además, pasa tiempo en Bletchley Park intentando decodificar Enigma, el código del ejército alemán, y de hecho tiene éxito y con eso difiere e impide la invasión del Reino Unido por parte de los alemanes. Sin embargo, en 1950 publica definitivamente este artículo que se llama Computing Machinery and Intelligence, donde por primera vez se pregunta ¿Can machines think? Y esto que vais a escuchar ahora es la síntesis de este artículo generada por inteligencia artificial. ¿No se escucha, Julio? ¿No se escucha? No, no se escucha ahora. Voy a intentar compartirlo de nuevo compartiendo el sonido, porque como me desconecté, Perfecto. a ver si se escucha ahora. Sí, el punto de partida para mucho de lo que vino después. Y iniciamos este análisis con una pregunta que Alan Turing lanzó allá por 1950. ¿Se escucha? Y que, bueno, sigue muy viva. ¿Pueden Perfecto, pensar Julio. las máquinas? Totalmente. Una pregunta fundamental. Nos vamos a basar en su artículo, súper influyente, Computing Machinery and Intelligence. Un pilar, sí. El punto de partida para mucho de lo que vino después. Y la idea hoy es desgranar cómo Turing le dio la vuelta a esta cuestión filosófica, ¿no? Cómo la convirtió en algo más tangible, más medible, digamos, con su famoso juego de imitación. Eso es. Un texto clave, vamos, para entender todo el debate actual sobre la inteligencia artificial. Exacto. Porque Turing se dio cuenta muy rápido de que intentar definir máquina y, sobre todo, pensar, basándose en el uso común de las palabras, era Un lío. Un callejón sin salida, sí. Propenso a debates que no acababan nunca. Le parecía un poco absurdo decidir algo así por encuesta popular, por decirlo de alguna manera. Claro. Y ahí está su primera genialidad. En vez de definir, propuso cambiar la pregunta por una prueba. Algo práctico, observable. Vale, pues, expliquemos el juego este. El juego de imitación, lo llama. A ver, son 3 participantes. Un hombre, A, una mujer, B, y un interrogador, C. Ujú. El interrogador C está en otra habitación, vale, y tiene que averiguar, solo con respuestas escritas, bueno, mecanografiadas idealmente. Claro, para evitar pistas de voz o apariencia. Exacto. Tiene que averiguar cuál de los otros 2, que él solo conoce como X e Y, es la mujer. Y la gracia está en que A, el hombre, intenta engañar a C. Hacerle creer que él es la mujer. Mientras que B, la mujer, intenta ayudarle, diciendo la verdad. Es una forma muy lista de aislar la pura conversación, ¿verdad? Y aquí viene digamos, el giro crucial de Turing. Se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si ponemos una máquina en el lugar de A?
del hombre. Ajá. ¿Sería capaz esa máquina de engañar al interrogador C con la misma frecuencia que lo haría un hombre? Esa es la nueva pregunta. Claro, ya no es piensan, sino ¿pueden imitar el pensamiento humano en una conversación hasta el punto de engañarnos? Justo. Iniciamos este... Ese es el famoso test de Turing, que no han pasado a las máquinas hasta el siglo XXI, porque en realidad Alan no fue el primero que acuñó el término inteligencia artificial. Él murió en 1954. Si veis vuestros teléfonos de Apple, veréis una manzana mordida, se suicida en 1954 mordiendo una manzana envenenada con cianuro después de sufrir las consecuencias de la castración química a la que había sido condenado por ser homosexual en el Reino Unido. Entonces aquello era un delito, por la misma ley que condenó a Oscar Wilde. Él murió en el 54 y en el 55 un grupo liderado por este señor de la izquierda, John McCarthy, que luego fue profesor del MIT, pero que entonces era profesor del Dartmouth College, convoca un grupo que intenta analizar el funcionamiento de la inteligencia artificial. Por primera vez se acuña el término y fijaos en una frase muy importante que es clave también para esa pregunta que os hice al principio. Dice en inglés, an attempt will be made, la diría en castellano, se hará un intento de encontrar cómo las máquinas utilizan el lenguaje, forman abstracciones y conceptos, solucionan problemas hasta ahora reservados a los humanos, Oxford, y se mejoran a sí mismas, and improve themselves. ¿Cuál es el objetivo? De crear máquinas que hacen exactamente lo mismo que nosotros y que son capaces de mejorarse a sí mismas si no es sustituirnos. Por eso cuando me hacen la pregunta frecuentemente de si nos van a sustituir, la respuesta es sí. El momento no es sí o no, la contestación importante no es sí o no, sino cuándo y qué vamos a hacer nosotros cuando eso ocurra. Sin embargo, entre 1955 y 1956, que es cuando se reúne el grupo en Dartmouth College, en Hanover, y 2010 aproximadamente, la verdad es que funciona poco. Aparece ELIZA en los años 60, un chatbot que era un psicoterapeuta diseñado por un profesor Weizenbaum en el MIT, que hace cosas impresionantes, pero que se rige por la representación simbólica del pensamiento, por las reglas, porque nosotros creemos que somos animales racionales, que razonamos, nada más lejos de la realidad. La razón no es algo común en el funcionamiento de nuestro cerebro. Es a partir del año 2011-2012 cuando aparecen, además del machine learning, que es una parte de la inteligencia artificial, y luego el deep learning, ya no necesita la anotación humana para poder entender lo que se esconde en los datos, aparecen las redes neuronales artificiales, primero que aprenden, segundo que aprenden de sus propios errores. Y lo hacen por estadística, no lo hacen por razonamiento, no lo hacen por lógica. Esto se debe fundamentalmente a las contribuciones de Hopfield y Hinton, que recibieron el año pasado el Premio Nobel de Física, pero que además se ayudan de la cantidad masiva de datos de las que disponemos. La aparición de Internet y la digitalización masiva hace posible que estas redes neuronales se entrenen con datos y vean en esos datos masivos dónde se producen patrones que les permitan aprender. Porque los seres humanos aprendemos por imitación, intentando reconocer patrones. Lo hacemos de nuestros adultos cuando somos niños, lo hacemos entre nosotros cuando vemos las cosas a las que nos exponemos, las experiencias que vivimos. Y finalmente, otro elemento que era básico para poder alcanzar este desarrollo es tener grandes servidores que consumen mucha energía y mucho agua, pero que pueden procesar grandes cantidades de datos para entrenar a esas redes artificiales neuronales que se basan muy estrechamente en los conocimientos desarrollados, no tanto por Golgi, que le dieron el premio Nobel, junto con Ramón y Cajal, sino más bien por Ramón y Cajal, que pensaba que nuestras neuronas se extendían en una red que permitía el procesamiento de señales. Sin embargo, no es hasta noviembre de 2022 cuando aparece ChatGPT, la primera versión de ChatGPT realmente operativa, la 0.3, cuando por primera vez aparece la tecnología que más rápidamente ha sido utilizada por 100 millones de usuarios. ¿Por qué lo ha sido? Por dos características. Primera, porque es muy light en los requisitos tecnológicos para el usuario final. Con tener acceso a Internet tenemos acceso a la inteligencia artificial. Y segundo, porque tiene un modelo freemium. Es decir, hay parte del funcionamiento que es gratuita y esa engancha muchísimo, especialmente a los españoles, que siempre preguntan, ¿es esto gratis? Recordad, si algo es gratis, el producto sois vosotros y vosotras. Me gustaría reflexionar brevemente sobre las bases del funcionamiento de la inteligencia artificial, especialmente de la inteligencia artificial generativa, para que veáis cómo funciona una red neuronal. Aquí tenéis una red neuronal, vais a ver una red neuronal
de dos capas ocultas que procesan la señal, una capa de entrada donde se hace una determinada estimulación con una señal que veréis que son números, una capa de salida donde se predice qué número se está dibujando y las dos capas de neuronas, 50 neuronas conectadas, que van modificando su peso para definir por probabilidad qué número es el que estamos dibujando. Aquí lo tenéis. Veis que dibujamos algo que es un 4, y predice que es un 4, ahora hacemos un palito y parece que es un 1 un 8, pero luego hacemos así, parece un 6, es un 6. Y ahora vamos a dibujar uno de arriba abajo, parece un 1, pero si hago otro movimiento ya no es un 1, va cambiando la probabilidad de que sea un 1, parece un 4, aumenta un 9, al final es 1. Esto es lo que hace con múltiples miles de capas intermedias entre la capa de entrada y la capa de salida, lo que hace una red neuronal. Esto no es software. Esto no es código en la manera tradicional de software que se ha pensado que era. Y aquí tenéis a Geoffrey Hinton explicando. People refer to them sometimes as computer programs. They're not computer programs at all. You write a computer program to tell a neural network how to learn, a simulated neural network. But once it starts learning, it extracts structure from data, and the system you've got at the end has extracted its structure from the data. It's not something that anybody programmed. We don't exactly know how it's going to work. Extraen la estructura de los datos. Por tanto, aprenden de los datos y están preentrenados con datos. Por eso GPT es generativa, pre-trained, preentrenado, transformer. Transformer es la arquitectura de la red neuronal. Básicamente este es el funcionamiento. Esa red neuronal, hay muchos tipos diferentes, pero las transformer es la que habitualmente veréis cuando metemos texto o voz. Son preentrenados con datos masivos. La calidad, cuanto más dato, más capacidad para aprender y luego para contestar, para generar un output. Y con un set de datos más específicos se puede hacer un fine-tuning. Se puede especificar el entrenamiento para un área, un dominio mejor, más específico. Sin embargo, estas redes no son autónomas, todavía son una inteligencia artificial débil, no son una inteligencia artificial general, no pueden funcionar autónomamente. Para que puedan funcionar necesitas estimularlas. ¿Y cómo se las estimula? Con un input, con un prompt, con una pregunta. La calidad del resultado del output no depende solo del tipo de red neuronal y de su preentrenamiento y fine-tuning, sino desde nuestro punto de vista del tipo de preguntas, de la calidad de preguntas que se realizan. La inteligencia está en la pregunta, en el input. Para eso hay dos técnicas para hacer buenas preguntas. Una cosa que se llama ingeniería de prompts, ingeniería de instrucciones, que lo que intenta es mejorar la calidad de las preguntas para mejorar la probabilidad de que nos conteste bien esta red neuronal. Y la segunda es Retrieval Augmented Generation o generación aumentada por recuperación, que lo que hace es introducir datos adicionales que no fueron utilizados en el preentrenamiento para que la red neuronal pueda digerirlos y de esa manera mejorar la precisión de sus contestaciones. Ahora, esta inteligencia artificial de la que disponemos no es una inteligencia artificial unimodal, en la que se mete texto y se saca texto. Ahora se puede interactuar con cualquier cosa, porque cualquier cosa es lenguaje. El ADN es lenguaje, la proteómica es lenguaje, el texto es lenguaje, el cine es lenguaje, todo es lenguaje. Todo se puede trocear en tokens, en pequeñas monedas, convertir en matrices vectoriales y posteriormente ser procesado por la red neuronal para producir resultados que también son multimodales. Pueden ser texto, pueden ser vídeo o pueden ser vídeo más sonido. Voy a compartir un tutorial sobre cómo utilizar ChatGPT paso a paso, elaborado por... Pero no quiero dejar pasar toda esta charla recordándoos una cosa fundamental. La inteligencia artificial es matemáticas en general y la inteligencia artificial generativa es álgebra lineal y estadística. Es estadística porque lo que intenta no es imitar el razonamiento lógico de un cerebro. Esa parte es la que utilizaba Turing, simbolismo, toda la parte de representación simbólica del pensamiento era su interés. La aproximación de Hopfield y de Hinton es que la inteligencia humana es básicamente intuición, es reconocimiento de patrones y de esa manera aprendemos. Por tanto, no esperéis nunca contestaciones 100% exactas, porque siempre va a haber una parte en la que esté equivocada, exactamente igual que en el ejercicio de las profesiones sanitarias. Ninguna
de nuestras respuestas es exacta. O como diría Yoda, si ves en la Guerra de las Galaxias no había ningún médico humano, ninguna enfermera humana, ningún sanitario humano. En la Guerra de las Galaxias el sueño de nuestra especie es eliminarnos. Solamente el lado oscuro trata en absolutos. Los seres humanos tratamos en estadística. ¿Cuál es el propósito que debe guiarnos en la implementación de la inteligencia artificial en nuestras profesiones para no ser irrelevantes? Fundamentalmente el propósito, contestar al por qué y el para qué. Y recordad, hemos generado un sistema que está profundamente equivocado, que considera que volumen es igual a valor. Y por tanto, cuanto más hago, mejor. Esa que es una concepción de la revolución industrial es el fracaso definitivo de los sistemas sanitarios. Un sistema de salud que necesita más médicos y más enfermeras es un sistema que ha fracasado por principio, porque un sistema de salud no está para que haya más médicos y más enfermeras, sino para que haya más salud. Y los médicos y las enfermeras nos dedicamos al sick care, no al health care, porque nuestro modelo de funcionamiento se basa en la cantidad de cosas que hacemos, no en los resultados que obtenemos y en el valor que obtenemos para los gestores del sistema, para los profesionales, para los pacientes y para la sociedad. Por eso es básico, si queremos ejercitar una transformación ayudados por la inteligencia artificial, transicionar hacia un modelo de negocio basado en el valor, en maximizar el diferencial entre el beneficio y el daño. Disminuyendo el daño conseguimos muchos mejores resultados que aumentando el beneficio con el estado del conocimiento actual, multiplicado no por lo que importa a los pacientes, sino por lo que importa a las personas. People reported outcomes to people reported experience. Un sistema en el que quemamos a los profesionales no puede tener buena experiencia de paciente. Un sistema que quema a los profesionales no puede tener mejores resultados reportados por los pacientes, porque pacientes y profesionales formamos un equipo. Pero la digitalización, no la transformación digital, nos ha llevado a que los seres humanos estemos perdiendo el tiempo en hacer cosas absolutamente inútiles. Y eso entra en los costes, de los que el dinero es el menos importante. Dinero podemos tener más o menos, se puede crear o se puede perder. Lo que no vais a tener más a lo largo de vuestra vida, linealmente, es tiempo. Y la mayoría de los profesionales se encuentran embarcados en hacer cosas de poco o nulo valor, cuando el valor no sea negativo, que también puede ocurrir, cuando el valor de hacer más cosas no nos lleva o no implica hacer más daño a los pacientes. La sobreutilización, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento causa enormes problemas en nuestro sistema. Por tanto, la inteligencia artificial nos debería ayudar a mejorar la experiencia, a personalizar, a mejorar pros y prens, sobre todo ahorrando tiempo para las personas, para los pacientes, para sus familiares y para los profesionales. Porque esto no era lo que estábamos buscando. Recordad, pasáis más tiempo mirando pantallas que mirando personas. Ahora mismo, un médico, una enfermera, pasa en una consulta más del 50% de su tiempo mirando a la pantalla. Y en urgencias aproximadamente hacen unos 4.000 clics por turno. No me digáis que estudiasteis vuestras carreras sanitarias para pasaros la vida encapsulados, alejados de las personas. Porque si lo hicisteis, estamos entonces con mucha precisión en el sitio equivocado. No solo no hemos generado mejores resultados por los pacientes, sino que hemos quemado a las personas metidas en esa cápsula, que por cierto son percibidas por los pacientes como alguien que no les mira. Si no me mira mi médico, ¿para qué lo necesito? Una máquina podría hacer exactamente lo mismo. Es decir, decirme, usted siga hablando, que yo le escucho. Lo que es realmente valioso en la relación entre personas es la creación de confianza, que resulta básica en la utilización de una tecnología, pero resulta básica en los sistemas sanitarios. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar a quitarnos todo aquello que es de bajo valor e inútil para poder construir confianza. Si no tenemos confianza, da igual lo que hagamos, seremos totalmente prescindibles. Y ahora os voy a enseñar algunos casos de uso que nos pueden ayudar a generar mejores resultados, a mejorar nuestra experiencia, sobre todo a ahorrar tiempo. La clave aquí es el aumento de la productividad sin implicar un consumo de tiempo en la persona. Ejemplo, en la investigación. La UNESCO, en el año 23, estaba muy preocupada
por la utilización de ChatGPT en investigación, emitió este artículo. Entonces utilizaban ChatGPT con GPT 3.5, una cosa que ya ni existe. OpenAI ni la utiliza. Fijaos que la UNESCO ya decía en aquel año que ChatGPT sirve para diseñar la pregunta científica, diseñar la metodología, buscar las fuentes de datos, analizar los datos y escribir datos. Básicamente para todo. Pero alguien tiene que hacer las preguntas para que la inteligencia artificial generativa entre en este bucle. Los investigadores, en una encuesta publicada recientemente por Wiley en Nature, la están utilizando ya para ayudar en la escritura, para detectar errores, sesgos, para analizar datos, procesarlos, incluso para automatizar el procesamiento de datos no estructurados. Pero esto es lo que se declara. Hay muchas más actividades que no están declaradas. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para leer artículos científicos. Esto es chat PDF, ya no necesito saber inglés. Cojo el artículo, cargo el artículo e inmediatamente me hace un resumen, me sugiere unas cuantas preguntas, pero yo puedo decirle que quiero que continúe en mi idioma porque yo no sé bien inglés, quiero que me lo hagas en español y sin problema es capaz de ofrecerme un resumen exactamente de la misma calidad. Me resumes en español directamente, tampoco es un prompt especialmente complejo. Y aquí tenéis el análisis. Puedo pedirle que me haga preguntas tipo test con 4 opciones múltiples, que me diga cuál es la correcta y además que me dé la justificación de por qué me la ha dado. ¿Para qué sirve? También para actualizar mi conocimiento. Yo no sé de nefrología, le pregunto a Scite, otra aplicación. What's new in nephrology? Le puedo preguntar en cualquier idioma. Pero veréis, le pregunto en inglés. La pregunta es bastante simple y veréis que va a analizar la literatura, va a revisar artículos científicos y veréis aquí a la derecha que me va a dar, en esta parte de aquí, me va a dar el plan de análisis con las fuentes bibliográficas y aquí lo que va a hacer es darme el resumen. ¿Qué más puedo hacer? Pues vamos a verlo. Puedo escribir un proyecto de investigación. Este es un chat GPT que he creado yo, especial para que haga cosas para mí. Estoy interesado en investigar cómo la disfunción de células T puede interferir en la cicatrización de la anastomosis. Hazme un proyecto para el CIS. Veis que analiza mi pregunta y aquí empieza a generarme el título, la hipótesis, los objetivos. Se lo puedo pedir en inglés, en euskera, en castellano. El idioma ya no es una barrera. De hecho, pensar todavía en que el idioma es una barrera es muy de la revolución industrial. Veis que me propone un modelo clínico murino, me va a proponer además una parte clínica con el análisis estadístico. ¿Es perfecto? No. Es mejor que lo que tenía antes. Es una hoja en blanco a la que me tenía que enfrentar sin ningún tipo de ayuda. Pero no solo puedo sintetizar proyectos de investigación, puedo sintetizar datos de pacientes. ¿A qué se llama datos sintéticos? Pues es información o datos generados con el objetivo de servir a una tarea de manera matemática, de acuerdo a un modelo estadístico que nos permite solucionar un problema específico. Se generan normalmente con redes generativas adversariales o variacionales y pueden ser muy sintéticas cuando le digo invéntatelas o pueden ser menos sintéticas si le doy 2 o 3 pacientes modelos que les sirven para generar el nuevo set de datos. Esto tiene un potencial desarrollo en la generación de brazos control sintético, por ejemplo, para los ensayos clínicos, gemelos digitales para predecir cómo se van a comportar sistemas complejos y me evita todos los problemas de privacidad y regulatorios. Y de hecho, tanto la FDA como la EMA han aprobado brazos control sintético para determinados ensayos clínicos. Un ejemplo es un ejemplo es también la creación de moléculas Generate sintéticas. Biomedicines, Dr. Alex Snyder, head of research and development, is using NVIDIA's technology to create protein-based drugs. She was surprised at first to see they showed promise in the lab. Initially, when I was told about the application of AI to drug development, I sort of rolled my eyes and said, yeah, you know, show me the data. And then I looked at the data, and it was very compelling.
Dr. Snyder's team asks its AI models to create new proteins to fight specific diseases like cancer and asthma. A new way to defeat the coronavirus is now in clinical trials. You're now working with proteins that do not exist in nature, that you're coming up with by way of AI? Yes, we are actually generating what we call de novo, completely new structures that have not existed before. Trust it? As scientists, we can't trust, we have to test. We're not putting Frankensteins into people. We're taking what's known and we're really pushing the field, we're pushing the biology to make drugs that look like regular drugs but function even better. Esto va a tener importantes implicaciones, no solo en el nuevo diseño de moléculas, sino en cómo se diseñan los ensayos clínicos. Este es un artículo del World Economic Forum de diciembre del 2024, un white paper en el que se analizaba cómo la utilización de inteligencia artificial en todos estos dominios, gobernanza, reguladores, consorcios públicos-privados, desarrollos en farma, desarrollos tecnológicos por los líderes de la inteligencia artificial y de los propios proveedores de servicios sanitarios, va a hacer que el desarrollo de moléculas aumente, se acelere en el tiempo y además genere enormes ahorros de costes. Ya sabéis que un nuevo fármaco en ensayos clínicos puede salir por unos 200 millones de euros para intentarlo antes de que llegue al mercado. Además, aunque tengo que decir que no recomiendo la utilización de inteligencia artificial generativa para toma de decisiones en los pacientes, pero veis un ejemplo de cómo ya de manera muy preliminar puede hacer cosas increíbles. Por ejemplo, le introduzco una radiografía de una mujer Está reiniciando la conexión, como os comentaba anteriormente, Julio está conectado desde un aeropuerto, entonces bueno, la conexión no es la mejor que nos gustaría, pero está volviendo a conectarse.
Vale, estamos nuevamente, disculpad las cosas del directo. Julio, Aquí estoy. perfecto. Vale. Voy a compartir de nuevo. Perdón por las interrupciones, pero yo no sé por qué salta de vez en cuando iba por la toma de decisiones. Aquí continuamos. Veis que va a analizar el caso y me va a dar un diagnóstico diferencial que es como primera opción hipertensión pulmonar primaria. Vamos a pasar a analizar. Este es un artículo que publicamos con la gente de McMaster. No es perfecto. Como os dije antes, esto es estadística. Acierta en el 80% de las recomendaciones, por ejemplo, para el cribado del cáncer colorectal a pacientes específicos que se le ponen como reto. Me podríais decir, esto no es perfecto. La pregunta es, ¿cuántos profesionales acertan a la primera recomendación cuando interaccionan con un paciente? Os diré que, por ejemplo, en lípidos, los expertos, esto está investigado, en expertos en lípidos, la primera interacción, la primera prescripción correcta solo es tal en el 13% de los pacientes. Los seres humanos nos equivocamos mucho, pero tendemos a sobrevalorar nuestras capacidades. Lo que pasa es que existe todavía mucha variabilidad, hay mucha inseguridad, hay mucha heterogeneidad a la hora de reportar estos estudios, y de nuevo con la gente del McMaster y con Gordon Guya acabamos de publicar en febrero del 25 una revisión sistemática que va a dar lugar luego a una guía de recomendaciones sobre cómo reportar los resultados de esta investigación en la práctica clínica. Esto nos va a doler. Esto hay que hacer inversiones importantes en innovación, pero en innovación personal y en cambio cultural, porque no va a ser sencillo. Por primera vez hay una tecnología que es fluida y plausible, que hace cosas muy parecidas a la que hacemos nosotros, y estamos todavía en las primeras fases. Esto nos cuestiona no ya cuál va a ser el futuro, sino todo el propósito de lo que hemos hecho hasta aquí, de cuál va a ser nuestro nuevo modelo. La reflexión más importante, esto nos va a afectar. ¿Qué vamos a hacer con ello? Formación, formación, formación. Ese es el gran reto. Y hay que formarse en lo fundamental, en lo más amplio, en hacer un máster en inteligencia artificial. No, hay que entender qué es esto, cómo funciona y sobre todo, como os dije antes, el propósito, el para qué y el por qué. Nosotros desde el Hospital Clínico San Carlos y desde el Instituto de Investigación Sanitaria de San Carlos estamos haciendo esfuerzos para formarnos no solamente intramuros, sino extramuros en inteligencia artificial, porque creemos que este es el reto más grande que ha existido nunca para nuestra especie. Tenemos importantes retos éticos y legales, problemas de privacidad, de seguridad de los datos, de sesgos. ¿Cómo los abordamos? Estas reflexiones son prioritarias, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. Lo cierto es que ChatGPT es mejor que el 99,98% de los lectores del New England Journal of Medicine diagnosticando casos complejos. ¿Es ético no utilizarlo? ¿O es ético no utilizarlo en un mundo donde hay 5.000 millones de personas que no tienen acceso a cuidados sanitarios, a cirugía segura, a obstetricia, a anestesia? Y este es un trabajo que acabamos de publicar, está pendiente de publicación con un grupo de cirujanos en India, donde hemos empezado a validar la utilización de inteligencia artificial, especialmente ChatGPT, como ayuda, como soporte a profesionales que no tienen los recursos que tenemos aquí. No es que haya una demora de 10 días para ir a atención primaria o que tarden un año en operarnos de unas cataratas, es que la gente se muere todavía de tifus, de perforaciones intestinales por tifus. Y esto parece que no nos preocupa tanto. Desarrollar esta tecnología no solo tiene implicaciones para nosotros, tiene implicaciones para mucha gente que ahora mismo no tiene acceso a la asistencia sanitaria. Es cierto que la inteligencia artificial tiene riesgo, que se puede inventar cosas. Y diréis, ChatGPT se inventa las referencias bibliográficas. Es normal que se las invente. Está hecho para eso, igual que las inventamos los humanos. Vosotros no tenéis en vuestra memoria un depósito con todos los artículos y todos los libros que os habéis leído y me los recitáis de memoria. Lo que hacéis es procesarlos y construir vuestra memoria a posteriori. Así lo explica Geoffrey Hinton, el premio Nobel del año pasado, cuando habla de eso que se denomina normalmente alucinaciones o mentiras de la inteligencia artificial.
First of all, they should be called confabulations. They've been studied by psychologists for a long time, and they're very characteristic of people. We think we store files in memory and then retrieve the files from memory, but our memory doesn't work like that at all. We make up a memory when we need it. We construct it. It's a very constructive business. It's not stored anywhere. It's created when we need it. And we'll be very confident about the details that we get wrong. There's a very nice example of that, which is John Dean's memory when he testified at the Watergate trials. He had no idea that there were tapes, but he was trying to tell the truth. And you can see that he's wrong about huge numbers of details. He says there were meetings between these people. Those meetings never happened. He says this person said one thing. Actually, it was somebody else said that. But you can also see that the gist of what he said was exactly right. There was a cover-up going on, and those were the kinds of things people said. So what he was doing was he was creating these meetings, creating them in his mind, and what he was creating was what seemed plausible to him. That's exactly what the chatbots do, but it's also exactly what people do. Eso es lo que hacemos. Y me preguntaréis, pero esto no tendrá nuestra empatía, ¿no? Primero podríamos reflexionar sobre si la empatía es una cualidad buena o mala, pero eso nos llevaría a todo otro webinar. La empatía es una característica de nuestro cerebro para intentar adivinar cuál es el estado mental de otro individuo, pero es que las máquinas lo hacen muy bien. De hecho, este estudio en el año 2023, publicado en JAMA Internal Medicine, demostró que los pacientes preferían como respuestas más empáticas y mejores las de las máquinas, ChatGPT, que la de médicos y profesionales, que eran menos empáticas, más cortas, más breves, más difíciles de entender. Este breve esquema sobre el uso ético y seguro de la IA generativa en nuestro campo, tanto la educación como la práctica asistencial y la investigación, es fundamental tener conocimientos y para validar que lo que decimos es correcto o no con ChatGPT, pero fundamentalmente esto requiere supervisión humana. Seguimos siendo responsables de la calidad de las respuestas, porque no tiene responsabilidad y los responsables somos nosotros, somos los seres humanos. Y ahí debemos jugar un papel crucial. Para terminar, estas son mis 7 recomendaciones para prepararnos para esta revolución, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, para la inteligencia artificial generativa. Y lo va a hacer una señora que no existe o que existe, pero como un avatar, y lo va a hacer con un texto que ha desarrollado la inteligencia artificial, evidentemente a partir de estos 7 puntos propuestos por mí. La adopción de la IA generativa en el sector salud demanda un enfoque estratégico y cuidadoso que permita aprovechar al máximo su potencial para mejorar el valor para las personas. Además, podrán mejorar sus procesos internos. En este sentido, es crucial actuar con rapidez para no quedarse rezagado en un entorno tan dinámico y competitivo. Las instituciones sanitarias que integren estas tecnologías de manera oportuna podrán responder de forma más ágil a emergencias, prevenir y diagnosticar enfermedades de manera más exacta y personalizar tratamientos en función de las necesidades individuales y poblacionales, a la vez que se optimizan los costes. Bueno, pues con esto acabo y ahora a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta o comentario que me queráis hacer. Muchísimas gracias, Julio, por esta ponencia y por esta reflexión de dónde nos encontramos en la actualidad y cómo nos puede ayudar la IA. Es prometedor, es abrumador también, desde luego, y es necesario que los profesionales de la salud, de investigación, gestores, nos vayamos adaptando a estas nuevas herramientas. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta, podéis utilizar el chat. Yo de mientras voy a aprovechar porque sí que tengo un par de preguntas. ¿Cómo podemos hacer un uso ético y responsable de la IA? ¿Y cuáles son las aptitudes y actitudes que deberíamos desarrollar los profesionales de la salud, de la gestión e investigación para hacer frente a este reto? Claro, lo fundamental, como dice ese árbol de la UNESCO, es primero tener el conocimiento para saber si el resultado que produce la inteligencia artificial es correcto o no, y segundo, supervisar todo lo que se produce de la IA en el campo de la investigación, la docencia o la práctica en el área sanitaria. Primero, conocimiento. Segundo, supervisión. Y evidentemente esto no puede ser un abordaje individual, tiene que ser colectivo. El reto es de un tamaño tan grande que los ejercicios individuales tienen un recorrido muy justo. Por tanto, necesitamos líderes dentro de nuestra organización que sean capaces de organizar redes que respondan a un reto que va a tanta velocidad. Si no lo hacemos, crearemos cuellos de botella y eso lo que hará será
polarizar a la sociedad. Habrá los que más rápido vayan, tendrán mucho, y los que se queden atrás tendrán cada vez menos. Básicamente esto es lo que se llama en digitalización la ley de Mateo, como en los evangelios. Al que tiene más se le dará más y al que tiene menos cada vez menos, con lo cual se generará inequidad. Y en esto los gestores sanitarios tienen una especial responsabilidad por dos cosas, porque la inteligencia artificial generativa es básica para mejorar la gestión de los propios sistemas. Segundo, porque ellos son el posible stopper a una incorporación ética de la inteligencia artificial a los sistemas. Si aceleran el paso demasiado, el riesgo es de que pongan en riesgo a las organizaciones. Si lo ralentizan, el riesgo es todavía mayor. Por tanto, es clave para los gestores del sistema sanitario ser capaces de estar continuamente en aprendizaje para poder continuamente supervisar el uso ético de la inteligencia artificial en sus propias organizaciones, teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos la mayor historia de desintermediación que ha ocurrido nunca en nuestra especie, porque da igual que un gestor me bloquee y no me deje utilizar Copilot en mi sistema. Yo tengo esto, me lo llevo a mi consulta, lo abro, tengo acceso directamente al conocimiento de la manera que yo quiero, cuando quiero, y procesado, puedo interaccionar con los propios datos con los que tengo, porque no hace falta que me los lleve a casa. Con una fotografía de la pantalla ya los puedo procesar. Entonces, pensar de la manera tradicional de voy a poner un stop, eso es muy primitivo. Tenemos una pregunta en el chat de Miriam Sainz, de nuestro técnico de innovación en la OSI. La IA, como aprende la sociedad, tiene los mismos sesgos que ella. ¿Cómo podemos identificarlos y solventarlos? Evidentemente, tiene exactamente los mismos y por eso necesitas personas que tengan conocimiento que supervisen las respuestas. Porque a diferencia de lo que ocurre con las personas, yo no puedo corregir los sesgos de una persona. Todos los seres humanos tenemos sesgos, todas las sociedades tienen sesgos, todas las organizaciones los tienen, pero yo no puedo corregirlos. Sin embargo, cuando superviso el funcionamiento de una inteligencia artificial, sí que puedo identificar sus sesgos y corregirlos. Por tanto, conocimiento y supervisión son clave. No podemos poner en marcha acciones sin supervisarlas. De manera continua, no puntualmente. No te oigo, Verónica, te has silenciado. Disculpa, creo que no hay ninguna pregunta más en el chat. Para ir finalizando, me gustaría terminar con una pregunta. ¿Sí? Pedro Tejeda dice, ¿qué uso puede tener como plataforma que podemos perfecto. tener de forma individual para los médicos en una consulta diaria? Pues te sirve para acceder, te permite acceder al conocimiento de una manera rápida e intuitiva. Tú le puedes decir, tengo una persona de alrededor de 50 años con dolor de cabeza desde hace 3 meses, diarrea y pérdida de visión en el ojo izquierdo, dime los diagnósticos diferenciales. No te va a dar las referencias biográficas, porque se las va a inventar, está diseñado para eso. Aunque últimamente ha mejorado mucho porque ya puede buscar Internet. Pero lo que va a hacer es ver todo lo que hay y ayudarte a tener organizada tu cabeza para hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en Madrid hay una herramienta basada en Copilot de X29 de Julián Isla, un ingeniero de Microsoft, que lo utiliza que se ha incorporado en el SERMAS para enfermedades raras. Los médicos de atención primaria, como todos nosotros, hemos visto pocas enfermedades raras, porque por eso son raras, y la máquina ha visto mucho más porque ha visto todos los datos con los que ha sido entrenada. Y permite ayudar a la toma de decisiones cuando ves a pacientes con síntomas que no son los normales. Es un ejemplo. No sé si hay alguna pregunta más en el chat. Para finalizar, bueno, agradecerte nuevamente, Julio, la exposición, la ponencia, y me gustaría terminar con una pregunta y algo que coloquialmente decimos darle la vuelta al guante, ¿vale? Comenzabas la exposición con una pregunta: ¿por qué los seres humanos queremos desarrollar máquinas que simulan nuestros procesos cognitivos? Y me gustaría conocer tu opinión. Porque mi opinión es que odiamos el sentido de pérdida. Nuestro diseño ha hecho que cuando perdemos tenemos algo que siempre estamos buscando, algo que hemos perdido. Lady Lovelace había perdido a su padre, Alan Turing había perdido a Christopher Morcom. Todo lo que nos lleva es encontrar algo que sustituya y nos quite el dolor
de una ausencia. Y creemos que las máquinas van a ser capaces de rellenar esos huecos que a veces tenemos en nuestro recuerdo de cosas que no podemos tener o que no podemos hacer, o a personas a que no podemos acceder. Y esa búsqueda, esa sensación de vértigo siempre, de rellenar el hueco que tenemos vacío, es lo que nos impulsa a tener algo que va a hacer, según nuestra fantasía, lo mismo que nosotros, pero mejor, con menos sesgos. Perfecto, muchísimas gracias. Animaros a todos a seguir formándonos, ¿no? Y aplicando este tipo de herramientas que son ya el presente, siempre pues, bueno, con todo ese ámbito legal, ético-legal y sabiendo que bueno, son herramientas que hoy por hoy, como bien ha explicado Julio, nos ayudan pero no sustituyen, ¿no? El conocimiento, al menos hoy de momento, necesitan de esa supervisión por parte de los clínicos, gestores, etcétera. Ese es el mensaje fundamental. La utilización ética requiere supervisión y accountability, y rendir cuentas. Ya nosotros seguimos siendo los responsables. No podemos despejar la responsabilidad diciendo, no, es que esta la máquina me dijo. No, no. Yo me creía la máquina o no supervisé a la máquina. Perfecto. Pues con esta reflexión agradecerte de nuevo y bueno, invitaros a todos a continuar, ¿no? Con los proyectos de investigación, de innovación. Sabéis que a través de la unidad I+D+I y el instituto, pues bueno, os ayudamos para ello. Muchísimas gracias, Julio, y agradecerte nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora.